Buenos días, amigas, amigos de IntelliJuris. Buenos días desde Ciudad de México. Hoy tenemos conformado un panel espectacular en tema de competencia económica y crímenes financieros, en una materia que en México se habla de ella, se dice poco, pero sin embargo tiene una importancia trascendental. Y uno de los propósitos de IntelliJuris, como ustedes saben, es la democratización, la socialización del conocimiento jurídico de manera gratuita, como es el caso de hoy. Estamos muy agradecidos con los y las panelistas que nos den la oportunidad de transmitir su conocimiento, nada más para que dimensionemos la importancia de este seminario. Estamos conectados solo en Ciudad de México, la comisionada presidenta Andrea Marván y su servidor, y los demás pues unos están en Washington, otros en Bruselas. Nuestra querida moderadora Laura Méndez está en Luxemburgo. Quiere decir que traemos el conocimiento de frontera, el conocimiento de punta en estas materias, que es lo que nos importa aquí en IntelliJuris. Para iniciar este webinario, que está engarzado en una serie de conferencias que ha diseñado nuestra moderadora Laura Méndez, yo solo me limitaré a presentarla a ella y ya tomarás el control, Laura, de todo el webinario. Laura es abogada especializada en competencia económica y de cumplimiento legal. Reside actualmente en la Unión Europea. Ahorita la estamos viendo desde Luxemburgo. Es licenciada en Derecho por el ITAM y maestra en Derecho de la Competencia por el King's College London en Inglaterra. Ha ocupado diversos cargos, entre ellos Contralora General del Infonavit, en donde tuve oportunidad de interactuar intensamente con ella de manera espectacular. Laura es una profesionista, una funcionaria pública de primer nivel. Te extrañamos acá, Laura. Y también fue directora general de investigaciones de mercado en la Comisión Federal de Competencia Económica. Ha sido postulada también para ocupar un cargo en la Comisión Federal de Competencia, en los procedimientos parlamentarios que no son sencillos de tramitar. Ahora está en Luxemburgo. México ha perdido temporalmente a una estupenda abogada y funcionario público. Es miembro de la International Compliance Association. Es catedrática de Derecho Administrativo y Derecho de la Competencia, coordinadora y autora de diversas obras, en la cual colaboré afortunadamente a petición de ella, y tiene publicaciones varias en materia de derecho y competencia económica. Laura, muchas gracias a los expositores, la comisionada presidenta. El foro es de ustedes y yo aquí me quedo acompañándolos para aprender en esta materia. Gracias, Laura, gracias a todos. Muchas gracias, Luis Manuel, por la presentación. Y bueno, pasaré a presentar ahora a nuestros panelistas. En primer lugar, presentaré a Andrea Marván Saltiel. Ella es comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE. Previo a ocupar ese puesto, se desempeñó como directora general de promoción de la COFESE, directora ejecutiva de la autoridad investigadora, directora de área y directora general adjunta de la Dirección General de Investigaciones de Prácticas Monopólicas Absolutas. Antes de incorporarse a la COFESE, trabajó en juzgados de distrito en materia administrativa y en una firma privada enfocada al litigio fiscal, administrativo y constitucional de la Ciudad de México. Es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana y maestra en Derecho por la Universidad de Chicago. Es profesora del Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe, y el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ha impartido diversos cursos y capacitaciones relacionados con competencia económica y es autora de diversos artículos y contribuciones a obras colectivas. Una de ellas la que ya mencionó Luis Manuel, que esperemos que ya salga próxima a la venta, relacionadas con temas de derecho a la competencia económica y derecho administrativo. En segundo, gracias Andrea, es un honor tenerte por aquí. En segundo lugar, presentaré a Diego Durán de la Vega. Diego es socio y codirector del Grupo de Práctica de Disputas Latinoamericanas en la firma norteamericana Hooks, Hubbard & Reed.
basado en Washington, D.C. Su práctica se enfoca en disputas internacionales, incluyendo, entre otras cosas, la defensa de delitos de cuello blanco, investigaciones internas y cumplimiento legal. Ha representado y asesorado a clientes en diversas investigaciones y procedimientos relacionados con el DOJ, la SEC, la CFTC, la OFAC y FinCEN, y ha representado a clientes en relación con procedimientos de extradición. Además, ha participado en varias investigaciones internas relacionadas con la ley FCPA, lavado de dinero, evasión fiscal, sanciones económicas, entre otras. Diego, además, es vicepresidente de la Comisión Anticorrupción de la International Chamber of Commerce, capítulo México. Representó a la ICC México en el grupo de trabajo global de la ICC que creó la versión de 2022 de las ICC Whistleblower Guidelines y es miembro del grupo técnico de trabajo para el desarrollo e implementación del sistema de denuncias de faltas administrativas y hechos de corrupción, Sistema 5 de la Plataforma Digital Nacional CESNA. Es licenciado en Derecho por el ITAM, especializado en Derecho en Amparo por la Universidad Panamericana y tiene una maestría en Derecho por la Universidad de Pensilvania. Diego además está autorizado para ejercer abogacía en México y los Estados Unidos, en Nueva York y el Distrito de Colombia, donde actualmente se encuentra. Muchas gracias, Diego, por estar con nosotros. Y también, como nuestro tercer panelista, representando el punto de vista de la Unión Europea, nos acompaña Carlos Verges. Carlos Verges dirige el Departamento de Competencia y Unión Europea del despacho CMS Alvidaña y Suárez de Leso. Dispone de una amplia experiencia en asesoramiento multinacionales en todos los ámbitos del derecho de la competencia, acuerdos horizontales y acuerdos restrictivos, contratos de distribución, programas de cumplimiento, auditorías internas, control de concentraciones y ayuda del Estado, así como en materia de competencia desleal en una multitud de sectores como electrónica en consumo, distribución minorista, TMT, industrial, audiovisual y alimentación. Antes de incorporarse a CMS, Carlos ha desempeñado su carrera profesional como abogado de competencia y derecho de la Unión Europea en firmas líderes nacionales e internacionales. Carlos ha sido incluido en la lista de asesores no gubernamentales para participar en trabajos de apoyo de la CNMC, que es la Autoridad de Competencia Española, en el marco del International Competition Network. Muchas gracias, Carlos, que ahorita está en Bruselas, pero nos acompaña el día de hoy. Bueno, pues una vez haciendo la presentación de los panelistas, me gustaría hacer una breve introducción del tema para después pasar a las preguntas a los mismos. Como ya mencionó Luis Manuel, se trata del segundo seminario de la serie de Global Compliance y hoy vamos a discutir una figura que tiene una gran relevancia tanto en política de competencia como en crímenes financieros. Y cuando hablamos de crímenes financieros nos referimos a fraudes, lavado de dinero, anticorrupción, evasión fiscal y otros delitos de cuello blanco o corporativo. Esta es la figura del whistleblower o los informantes. Soplones también se pueden llegar a denominar. ¿Por qué es relevante esta figura en el marco de estas dos políticas públicas? ¿Y por qué las empresas deberían de tenerla clara como parte de sus programas de cumplimiento? Bueno, en primer lugar me gustaría apuntar que tanto la política de competencia como de combate a crímenes financieros deberían ser dos prioridades tanto en México como en Latinoamérica. Durante los últimos años, y especialmente en el marco de la OCDE, se ha discutido cómo es que la política de competencia y anticorrupción pueden converger y pueden llegar a ser complementarias, por ejemplo, en casos para combatir corrupción y colusión en licitaciones públicas. Sin embargo, estamos ciertos de que esa convergencia no termina ahí. Tal es el caso de la generación, por ejemplo, de barreras regulatorias que se pueden dar también producto de la corrupción. Por otra parte, es importante recordar que México cuenta con avances muy importantes en el combate a cárteles a través de la COFECE. Sin embargo, sus poderes tienen varias limitaciones, toda vez que es una autoridad administrativa, en contraste con las facultades más amplias que pueden llegar a tener las autoridades en materia penal, como es la Fiscalía. Ambas políticas, competencia y crímenes financieros, y sus respectivas autoridades tienen sus propias herramientas de investigación para las infracciones o los ilícitos. Y una de estas herramientas, como ya mencioné, es la del whistleblower o informantes. Es importante señalar antes de comenzar la discusión que la figura del whistleblower en materia de competencia económica ha tenido una especial evolución a través del programa de inmunidad, también conocido como clemencia o en inglés leniency program.
Es decir, el programa de informante sería lo genérico y el programa de leniency o clemencia sería algo específico. Y vamos a hablar de eso el día de hoy. Este programa surgió en su momento en Estados Unidos a través del Departamento de Justicia y bajo esa figura se reducen las sanciones a las empresas físicas o a las personas, empresas o a las personas físicas que participan en los cárteles a cambio de una cooperación plena y continua con la autoridad. Sin embargo, el problema es que el DOJ es una autoridad penal, es lo que es el equivalente a la Fiscalía General de la República en México, y el resto de autoridades de competencia del mundo son autoridades administrativas. Y eso hace que el programa de inmunidad se tenga que ajustar a esa naturaleza jurídica. Sin perjuicio de eso, siguen existiendo programas de whistleblower en las autoridades de competencia que permiten que cualquier persona denuncie infracciones que no necesariamente son cárteles. Y esta figura ha adquirido cada vez más importancia. Por ejemplo, en Inglaterra, la autoridad de competencia, que es la CMA, tiene un programa de informantes que incluso incluye el pago de recompensas para quienes denuncien infracciones en materia de competencia. Asimismo, en 2019, en la Unión Europea se adoptó una directiva en materia de protección de informantes que también incluye temas de competencia económica. Por otra parte, en crímenes financieros, la figura del informante se ha desarrollado muy ampliamente y en el camino han existido diversas polémicas jurídicas sobre sus alcances. Por ejemplo, hay un caso muy reciente resuelto en Luxemburgo en febrero de este año por la European Court of Human Rights, que es la Corte Europea de Derechos Humanos, a favor de un ex empleado de PwC, una Big Four, que filtró a medios información relevante de su ex empresa donde se evidenciaban posibles violaciones en materia de evasión fiscal, los famosos LuxLeaks. Este caso se resolvió hace poco, como ya mencionaba, por esta Corte Europea y consideró que esa filtración del empleado estaba protegido por el programa de whistleblowers y obligó a la empresa, a la Big Four, a pagarle daños al empleado a pesar de que lo había denunciado anteriormente penalmente por esa filtración. Finalmente, para concluir con mi introducción, otra cosa que deberíamos de preguntarnos es si existe una necesidad de armonizar la política de competencia y la política anticorrupción o combate a crímenes financieros. Y si consideráramos que eso es deseable, bueno, ¿qué se requeriría para hacer esa armonización y que ambas políticas se fortalezcan? Bueno, todas esas cuestiones son las que vamos a discutir el día de hoy y sin más pasaría a la primera ronda de preguntas donde les pediría a nuestros ponentes que máximo tomaran 15 minutos para responderlas. Entonces, la primera pregunta sería para ti, Diego. Considerando tu experiencia en el diseño y aplicación de programas de whistleblowing o informantes en white collar, es decir, delitos financieros, ¿nos podrías exponer en qué consiste esta figura, sus principales elementos, alcances y cómo está regulada en Estados Unidos y México? Y también sería interesante escuchar tu opinión sobre cuál es la relevancia de los informantes y qué tan útil ha sido realmente esta figura para el combate a crímenes financieros y anticorrupción. Y finalmente, desde la perspectiva de las estrategias de compliance de las empresas, ¿cuáles son los mínimos que las empresas deberían de tener en el diseño e implementación de este programa para que fuera efectivo? Adelante, Diego. Muchas gracias, Laura. Buenos días a todos que estamos de este lado del hemisferio. Buenas tardes o buenas noches los que están del otro lado como tú y Carlos. Mira, primero que nada, yo creo que me gustaría partir la discusión de que parece ser que ya en este momento de la historia del mundo, parece ser que no hay duda de que de los beneficios y de la importancia de las figuras como el whistleblower y sistemas que gestionen su actuación, ya sea dentro de un entorno empresarial privado o dentro de un entorno gubernamental. Entonces, bajo ese entendido es que, y ahorita vamos a hablar más de eso, es que hay una definición, hay muchas definiciones de qué es un whistleblower o qué es un sistema de whistleblowing. Y de eso depende porque cada quien puede diseñar su propia definición dependiendo qué quiera atacar. Dependiendo si estamos hablando, vamos a diseñar un programa para el gobierno,
y dentro del gobierno a lo mejor es dentro de una agencia en específico, no sé, por ejemplo, COFESE. Entonces COFESE va a tener una definición muy delimitada de qué es lo que va a buscar y qué va a definir para el propósito de su gestión exclusiva de las competencias de COFESE, por dar un ejemplo. Pero puede ser que si estamos tratando de definir la figura dentro de un marco nacional de protección, pues entonces quieres tratar de cachar la mayor cantidad de elementos y hacer una definición muy amplia. Igual lo puedes hacer desde el punto de vista privado en las empresas, pues también es parte, dependiendo del tipo de empresa en la que estés hablando, su tamaño, su tipo de riesgos, el tipo de industria en la que están trabajando, qué tipo de programa vas a querer implementar. Esto es, quieres simplemente hacer una plataforma para obtener información y proteger a los denunciantes, alertadores, informantes relacionados a cuestiones de corrupción, o quieres también cuestiones relacionadas a derechos humanos, afectaciones al medio ambiente, violaciones al código de ética de la misma empresa, cuestiones de acoso y violación sexual. Entonces, hay todo un abanico que se puede hacer para definir la figura. Yo les avanzo una definición que encontré por parte del World Compliance Association, que dice que es básicamente un whistleblower, es una persona que, ya sea trabajando en el sector privado o público, denuncia un acto de corrupción que resulte en un crimen o que pueda ser que genere un peligro en contra de la sociedad, de alguna persona, un fraude y entre otras cuestiones, y que es posible que esta persona pueda ser silenciado o omitido o atacado, y hay un interés ya sea del público en general o de la empresa de obviamente recibir esta información, proteger al individuo que la avanza y pues darle un proceso hasta llevarlo a un buen puerto, una resolución de eso mismo. Eso en cuanto a qué consiste la figura. Yo te diría que por ejemplo, en México, como lo tenemos, y ahorita voy a hablarles de cómo se encuentra regulado en México y en Estados Unidos, pero hablando de la definición de la figura, la definición que tenemos en México, y esto ya lo hablaremos más adelante, no está en la Constitución, no está en una ley, está en normas de menor rango jerárquico, como por ejemplo los lineamientos para la promoción y operación del sistema de ciudadanos alertadores internos y externos de la corrupción, que emitió la Secretaría de la Función Pública en México. Y aquí te habla de que una alerta es una comunicación previa al inicio del procedimiento administrativo que proporciona información sobre actos que se hayan cometido, se estén cometiendo o sean probable que se cometan por servidores públicos respecto de presuntos actos graves de corrupción, violaciones de derechos humanos, hostigamiento y acoso sexual. Entonces, esto es un ejemplo muy claro de cómo decidió la Secretaría de Función Pública enmarcar su definición de la figura. Y como vemos, pues, está constreñido el que sean varias cuestiones, ¿no? Que sean obviamente cuestiones cometidas por servidores públicos solamente, y solamente habla de cuestiones graves de corrupción, violación de derechos humanos, hostigamiento y acoso sexual. Entonces, como lo venía yo platicando, se pudo haber incluido muchas más cosas en esta definición, pero esta es una definición que así la diseñó la Secretaría de Función Pública. Y ahorita vamos a ver cómo esto se contrapone, cómo funciona en Estados Unidos, y es en algunas cuestiones similar, y en otras no tanto. Pero antes de ir a esa comparación, quiero hablarles de los principales elementos. Y quizás obvio, pero es importante, es que un programa debe estar formalmente establecido. Esto es que las reglas del juego estén claramente diseñadas y establecidas. Eh, una parte importante es asegurarse que se cumple con las leyes y reglamentos aplicables. Esto puede ser en cuestiones laborales, protección de datos personales, transferencia de datos, privacidad, que obviamente se cumplan con las reglas correspondientes en cada país respecto a protección de alertadores, etcétera. Es importante que estos programas y esta figura esté centrada en la protección
del alertador, del informante, del whistleblower. Está demostrado que en la medida en que existe seguridad jurídica, certeza, transparencia, claridad de las reglas del juego y hay protección garantizada a estas personas que valientemente avanzan esta información, funciona mejor el sistema, hay más información, se puede realizar las investigaciones correspondientes de mejor manera, y esto implica tener obviamente la protección física, protección psicológica respecto de tratos malos y presiones, estabilidad laboral, seguridad económica, y obviamente cuestiones de seguridad legal, y esto ya lo hablaremos más adelante, pero es una cuestión y que va a ir un poco alineada a mi conclusión en cuanto a qué se tiene que hacer en México, y les avanzo un poquito. Pues esta seguridad jurídica y seguridad legal es una parte que solamente creo yo que se va a lograr si se establece un marco nacional con las reglas muy claras de cómo se debe proteger en todos los ámbitos de gobierno y ante todas las circunstancias a una persona que avance este tipo de información, para que no sufra las consecuencias legales. Por ejemplo, si estamos hablando de un funcionario público que diga algo y que obviamente ese algo, bajo las reglas que tiene ese funcionario público, pues está prohibido de compartir esa información, pues que no se encuentre ante una encrucijada legal de, bueno, debo decir esto para ser un alertador, un whistleblower, pero a la hora de decirlo, pues me estoy metiendo yo y generando consecuencias legales en mi contra. Entonces, ese tipo de cosas obviamente sonan muy básicas, pero actualmente en México hay un gran debate de cómo se debe de reglamentar esta figura, y hoy lo hablaremos más adelante. Pero hablando de más elementos, por ejemplo, establecer muy claramente quiénes van a ser los operadores de esos sistemas, quiénes son los encargados de recibir las denuncias o alertas o informes, quiénes son los responsables de hacer las investigaciones, cómo las deben de realizar, si hay una instancia interna o externa de revisión de esas decisiones, por un lado. Por otro lado, obviamente tiene que estar basado en una respuesta rápida y ágil, ¿no? De nada va a servir que haya todo un sistema, que se presente la denuncia y pues nunca pase nada o pasen años después, ¿no? Por reducirlo al absurdo. Tiene que ser una respuesta rápida, ágil, porque en la medida que esto se logre, se va a generar la confianza en el propio sistema, que eso es esencial para que esto funcione. Igualmente, para que funcione se necesita transparencia, publicidad del mismo sistema. De nuevo, de nada sirve un sistema de estos en donde nadie tiene una idea cómo funciona, cómo accionarlo, cuáles son sus derechos, quién lo va a resolver. De nuevo, transparencia y publicidad son elementos esenciales. Algo importante también es el ownership, el cómo lo toman de manera seria la organización por completo. Y estoy hablando mucho yo de este lado como organización, pero también se traslapa al gobierno, ¿no? Organización pública o privada. De nada va a servir si esto es un proyecto de una unidad administrativa, pero el secretario de esa dependencia no está ni enterado de qué se trata y ni constantemente está empujando esos temas en su agenda. Entonces tiene que haber este ownership en la organización hasta los más altos estratos de la misma, y desde el punto de vista privado, los shareholders, los accionistas de las empresas, los consejos de administración, los directivos, el management de las empresas tienen que entender al 100%, creerse entender la importancia de estos sistemas e impulsarlos día a día. Si no hay un mensaje muy claro desde hasta arriba de la pirámide, estos programas están condenados a fracasar. Algo importante también, hablando de accesibilidad, hacer disponibles diferentes mecanismos de denuncia, de accesibilidad de idiomas, publicidad de nuevo, porque de nuevo, si esto es, y depende del tipo de compañía y del tipo de área en donde estés hablando, ¿no? Si estás hablando de una tech startup, ¿no? Y pones como único medio de denuncia un buzón a la antigüita por escrito, probablemente nadie lo va a hacer. Pero a la inversa, en una empresa muy, muy vieja guardia,
si pones solamente un buzón electrónico o mediante una app muy padre, pues a lo mejor también va a haber un problema de captación de este tipo de información. Entonces, por eso es importantísimo considerar de nuevo quién es tu público, en qué tipo de industria estás, quiénes son los que debes de atender para que tengan accesibilidad a esto. Y luego hay una serie de decisiones, ¿no? Y que son, no hay una cachucha que le quede a todos. Decisiones como, por ejemplo, si la presentación de denuncias van a ser obligatorias o voluntarias, si se va a incentivar la denuncia, por ejemplo, con una recompensa. Al rato vamos a hablar de ese tema, que también es un gran debate, si debe haber recompensa o no. Si la denuncia e investigación se va a manejar de manera centralizada o descentralizada, y de nuevo estoy pensando en una empresa en que esto lo puede crearse un departamento interno o puede contratarse un servicio profesional, una firma de abogados o alguna cosa similar para que gestionen estos sistemas y se encarguen de recibir todos estos y tramitarlos y llegar a una determinación. Si se van a permitir denuncias anónimas o no es otra decisión que los organismos tienen que determinar. Si se van a permitir denuncias de terceras partes o el público en general. Entonces, esto como una lista de elementos, ¿no? Ya más adelante quizás hablaremos de cuáles son los esenciales, pero esto es para darse una idea de grandes decisiones que tienen que tomarse las organizaciones públicas, privadas, para diseñar estos sistemas. Alcances, bueno, pues como decíamos, está comprobado que un sistema bien diseñado y bien implementado trae muchos beneficios, ¿no? Mayor confianza en la institución, fomenta transparencia, integridad, genera una cultura de legalidad y equidad, y esto en general trae pues bienestar para las organizaciones y es además, muy pragmáticamente hablando, pues una fuente importante de prevención de riesgos. Esto ayuda a las instituciones públicas y privadas a realmente darse cuenta dónde están los problemas y prevenirlos antes de que realmente sucedan. Y bueno, otra pregunta que me hiciste, Laura, es cómo se encuentra regulado en Estados Unidos y en México, y sé que tengo el tiempo un poco encima. Es muy curioso porque en Estados Unidos no hay un marco general. Esto es nacional que cubra todos los ámbitos de gobierno, sino simplemente sí hay una ley federal y hay leyes locales. Entonces, por ejemplo, como entiendo yo que está diseñado de esa forma, es que principalmente se hace un marco para todo lo que opera por estado y por lo federal, que sean los estándares mínimos, y luego cada dependencia o cada agencia se hace la labor de diseñar su propio programa. Entonces, así vemos, por dar unos ejemplos, el Departamento del Trabajo en Estados Unidos, el IRS, que es el SAT gringo, el Departamento de Justicia, la Securities and Exchange Commission. Entonces, todos esos tienen oficinas dedicadas a la gestión de este tipo de alertas, de informes, de whistleblowing, y tienen sus reglas particulares. Algunos incluyen dentro de esas reglas que puedan dar recompensas o no. Sí hay algunas variaciones, pero lo interesante es el diseño estructural de la administración pública como está, que no hay una norma nacional o ley general, como le diríamos en México, sino federal, por estados y luego por dependencia, que es algo curioso, que parece ser que es algo que nosotros no tenemos una ley federal, tenemos algunas normas esparcidas en diferentes cuerpos normativos. Por ejemplo, la Ley General de Responsabilidades Administrativas menciona algo sobre uso y protección de alertadores de cuestiones irregulares administrativas o de corrupción. Y derivado de eso, la ley de fiscalización y rendición de cuentas de la Federación también contempla ese uso y protección de alertadores, pero realmente no hay ni una ley federal, no hay leyes estatales y más importante, no hay una ley nacional o general que realmente establezca un marco de actuación y de protección de estos alertadores. Entonces, no sé cómo voy de tiempo, Laura, si quieres que continúe o ahí le ponemos pausa por el momento.
Si quieres le ponemos pausa y en tu siguiente participación podrías ayudarnos a concluir las ideas, pero muchas gracias, Diego. Queda muy clara la importancia de esta figura, como ya dices, es indiscutible y bueno, llama la atención y ya por ahí están haciendo algunas preguntas. Al final las agruparé, pero de justo por qué en México no existe esa obligatoriedad o bueno, si es una figura que sirve, pues tendría que haber un mayor andamiaje jurídico, ¿no? Pero muchas gracias, Diego. Entonces, pasamos ahora al tema de competencia y le preguntaría a Carlos Verges, ¿qué es lo que está pasando en Europa? Por ejemplo, señalábamos al inicio que las autoridades de competencia económica dentro de sus herramientas de investigación cuentan con programas de inmunidad o clemencia para la detección de cárteles, pero parecería que hay una tendencia hacia la baja en el número de aplicaciones de programa de inmunidad en las autoridades europeas. Al respecto, mucho agradecería, Carlos, si nos pudieras exponer a qué se pudiera atribuir ese declive en las aplicaciones al programa de inmunidad, o bien si esa tendencia ya está cambiando. Y también sería interesante si nos pudieras comentar si esa disminución, en todo caso, de las aplicaciones de los programas de inmunidad, pudiera estar llevando o llevar en el futuro a las autoridades de competencia a utilizar otras herramientas para la detección ex oficio de cárteles y otras conductas anticompetitivas, como por ejemplo puede ser usar la figura de los informantes. Sabemos, por ejemplo, que en Europa existe la Directiva para la Protección de Informantes que aplica diversas materias, entre ellas competencia económica, y en ese sentido agradeceríamos si nos pudieras comentar en qué consiste esa directiva, cuál es su estado de implementación y finalmente si consideras que en el ámbito de competencia económica la Directiva de Protección a Informantes puede jugar un papel relevante y cuál sería su relación, si se complementa o llega incluso a chocar con el programa de inmunidad. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Laura. Gracias a Intel Juris y a todos mis compañeros ponentes por la oportunidad de estar con vosotros y compartir lo que sé de este tema, ¿no? Si quieres, puedo empezar con una pequeña explicación de cómo funciona el sistema de clemencia en Europa y me referiré al sistema aplicado principalmente por la Comisión Europea. Luego cada país miembro de la Unión Europea, o prácticamente todos, tienen su propio sistema de clemencia nacional, que suele ser bastante parejo al establecido a nivel europeo, pero bueno, me centraré principalmente en el europeo y en su caso el español, ¿no? Si hubiera alguna peculiaridad. Básicamente, como tú apuntabas en la introducción, el sistema de clemencia permite a las autoridades, a la Comisión Europea en particular, detectar cárteles. Es un sistema muy efectivo porque obviamente permite, en los cárteles tienen esa dificultad de ser detectados porque principalmente son secretos o tienden a ser secretos, aunque la definición, por ejemplo, a nivel español ha cambiado mínimamente, pero lo normal es que sean secretos de manera que busquen maneras de no ser identificados y con el sistema de clemencia y la posibilidad de ir a la autoridad a contarlo todo y obtener una ventaja, que ahora veremos cuáles son, pero principalmente la reducción o eliminación de las multas, pues se genera una inestabilidad en los cárteles que hace que esa incertidumbre sobre si el compañero de cártel de mesa va a denunciar o no, pues hace que se desestabilice y que sea más fácil que pueda haber un denunciante, ¿no? Y de hecho pues los desincentiva a su vez el que se monten estos cárteles por este peligro de que el que supuestamente es tu compañero de viaje, pues bueno, te deja en la estacada de alguna manera, ¿no? Y se vaya a la autoridad. Entonces, la verdad es que han sido los programas de clemencia en España y en Europa muy efectivos en general. Básicamente las normas básicas son que aquel que llega el primero a aportar a la autoridad de competencia información suficiente como para que la Comisión Europea adopte una decisión de inspección, y si cumple una serie de condiciones, colaborar diligentemente con la autoridad, no destruir pruebas, no informar al resto de miembros del cártel de que está utilizando este mecanismo,
puede obtener la inmunidad, ¿no? Que sería la multa cero. Para ello, pues bueno, por ejemplo, si ha sido el que solicita la clemencia, ha tenido, pues bueno, ha adoptado medidas coercitivas para forzar a los miembros del cártel a participar en él o a no salirse del cártel, no tendría, es una excepción, no puede ser destinatario de una decisión de inmunidad, pero sí puede obtener una reducción. Y cuando uno no es el primero en la carrera hacia la inmunidad y hacia el premio de la multa cero, que todo depende del orden de llegada, y esto es como las carreras, ¿no? El que llega en segunda posición, pues tiene la medalla de plata y, por decirlo de alguna manera, y puede tener una reducción desde el 30 al 50% de la posible multa, el tercero del 20 al 30 y a partir del cuarto una posible reducción de hasta el 20%, ¿no? Entonces, bueno, básicamente pues el éxito de este programa de clemencia ha sido enorme. Por dar una idea muy interesante, cuando en España se instauró el programa, que no fue hace tanto, fue en el 2008, primero se adoptó la Ley de Defensa de la Competencia Nueva de 2007, donde ya se apuntaba que iba a adoptarse un sistema de clemencia, pero que era objeto de un desarrollo posterior en un reglamento de desarrollo que entraba en vigor el 28 de febrero del 2008. Y ese día, en la calle Barquillo de Madrid, pues había una cola de 7, 8 abogados internos o externos que estaban haciendo cola para presentar su solicitud de clemencia. De hecho, en mi anterior despacho nosotros teníamos uno en la cuarta posición de esa cola. Luego, el cártel que nosotros estamos denunciando no salió a la luz porque estaba a punto de prescribir, pero salieron muchos, de manera que es una muestra, esta pequeña historia, sobre el éxito que tuvo en España, cuando España se decía que era un país en el que nunca se tendría éxito porque la gente estaba acostumbrada a, bueno, pues en los cárteles a no denunciar a sus compañeros, etcétera, ¿no? O sea que sí que ha tenido un éxito muy, 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 muy importante, ¿no? Pero como dices, en los últimos años está bajando bastante. En cifras de la OCDE, ha bajado en los últimos años las solicitudes de clemencia en Europa en aproximadamente un 70%. En 2021, por ejemplo, fueron 4 solicitudes de clemencia ante la Unión Europea y en 2019 habían sido unas 15, ¿no? De manera que ante la Comisión Europea. ¿Y cuáles pueden haber sido las razones? Probablemente, entre otras, la enorme relevancia que están teniendo las solicitudes de daños y perjuicios por infracciones de competencia. El cártel de los camiones es un caso paradigmático porque ha generado, pues bueno, los principales fabricantes de camiones en Europa, Scania, Iveco, Daimler, etcétera, se concertaron para subir los precios. Y bueno, las multas de la Comisión Europea fueron muy altas, de más de 1.000 millones en total para todas las empresas, pero las solicitudes de daños, hace poco salían algunas referencias que pueden haber superado los 100.000 millones de euros de solicitudes de daños por ese cártel, ¿no? Entonces, ¿esto qué hace? Que a pesar de que uno tenga la protección de la reducción de la multa cero o de la multa cero, de una reducción muy relevante, luego queda la otra cara de la moneda, que es la de las reclamaciones de daños que pueden llevar a cifras quizás incluso mayores que las de la multa, de manera que las empresas no están muy convencidas de si merece la pena salir a la palestra y contar todo a la autoridad, ¿no? Porque puede ir más allá de lo que uno piensa, a pesar de que incluso consiga la multa cero, ¿no? Lo mismo pasa, bueno, el cártel de los coches ahora, el cártel de coches que se anuncia, está en la televisión española, hay anuncios en la radio o sea, para que veáis el nivel hasta el que está llegando esta otra derivada de los cárteles, ¿no? Por otra parte, aunque se han adoptado medidas para proteger a partir de la directiva de daños que se adoptó por la Unión Europea y que se ha implementado en todos los países miembros, para facilitarle un poco más la situación a los solicitantes de clemencia, por ejemplo, el hecho de que las declaraciones de clemencia, que es donde uno confiesa todo, que a veces se graban porque pueden ser orales y se quedan grabadas, a esas no tienen acceso ni se traslada, por ejemplo, a los jueces que van a analizar los casos de solicitudes de daños. Eso está más protegido. Sí, la documentación, sí, los emails o los documentos, los contratos ilegales en los que se basó el cártel, eso sí podrá acceder
el juez y los denunciantes de los solicitantes de daños, pero no la declaración en la que uno dice que he confesado y que participé en un cártel. De manera que a pesar de... Y entonces esos elementos permiten proteger a los a los solicitantes de clemencia, pero no es lo suficiente como para que hayan seguido manteniendo este ritmo elevado de solicitudes, ¿no? Aparte de que hay autoridades de competencia, la Comisión Europea, que muchas veces son muy, y a mí me ha pasado, son muy exigentes, prácticamente has dado todo, no hay nada más que dar y aún así todavía solicitan un poquito más. Hasta el caso en el que, en un caso en el que estuve, se comentaba que en una autoridad asiática de la competencia, las empresas estaban tan desesperadas por aportar más que empezaron casi a crear pruebas que no existían, ¿no? Porque habían dado, no les quedaba nada más por dar y bueno, y hasta surgió esta circunstancia, ¿no? Entonces, en cuanto a tu pregunta sobre si esta reducción en las solicitudes de clemencia puede haber generado, por ejemplo, el incremento del interés por el tema del whistleblowing, de los informantes en general, no específicamente competencia, yo creo que no hay una relación de causalidad directa, pero sí que es algo que ha venido como elemento complementario. Por ejemplo, en España, la CNMC, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la Autoridad de Competencia, adoptó en 2014, puso a disposición del público un buzón de denuncias anónimas en materia específica de competencia, ¿no? Para que los empleados de las empresas, o ni siquiera empleados, personas que tuvieran conocimiento de algún tipo de infracción, pudieran ir a la autoridad de competencia y trasladarlo, ¿no? Pero esto fue en 2014, todavía la directiva del 19 de whistleblowing más amplia no se había adoptado, ¿no? Y la Comisión Europea hizo algo parecido en 2017, otro buzón que también permite las denuncias anónimas con un sistema de encriptación, ambas, la española y la europea, para poder ocultar la identidad de los denunciantes, ¿no? En realidad, por ejemplo, esto ya funcionaba de facto de alguna manera en España. Hay un caso muy famoso en España, aunque no es público, pero bueno, uno de hormigones, del sector del hormigón y del cemento, en donde un antiguo empleado se llevó a su casa muchísima documentación, se la dejó a su mujer para el día en que se muriera y por si un día venía, y de hecho fue la señora la que denunció con esos papeles y trasladó, y no era ni una empresa competidora ni nada, sino era un ex empleado, la mujer de un ex empleado, ¿no? De manera que de facto ya funcionaba. Entonces no hay una relación directa, ¿no? Pero bueno, es un desarrollo relevante. En cuanto a la directiva más amplia de whistleblowing, en efecto, es una directiva de 2019 que entró en vigor en el 21 y que se está empezando a implementar. España la ha implementado hace un par de meses, ha adoptado una norma española por la que la traslada a normativa nacional, y hay unos 13 países de la Unión Europea, Estados miembros, que todavía no la han implementado. El objetivo principal pues es un poco en línea con lo que también decía Diego, proteger al informante en muchas áreas, pero informante ya no de competencia, pero también es una obligación. O sea, la idea es que todas las empresas de más de 50 trabajadores tengan un sistema para proteger internamente a aquellos informantes que pues identifiquen posibles infracciones en una variedad de ámbitos que ahora veremos, ¿no? Y lo que pretende es fomentar la cultura del hecho de informar de este tipo de infracciones, ¿no? Otro objetivo concreto es obviamente crear el sistema concreto de denuncia que sea eficaz. Obviamente también evitar, en su caso, no solo denunciar lo que ya ha sucedido, sino incluso de manera ex ante, que hay un riesgo de fraude a alguien que escucha que va a ver este pago a una administración pública, por ejemplo, para conseguir una obra de hacer un puente, pues que incluso antes de que suceda, o sea, también es para prevenir y obviamente para proteger y acompañar a los denunciantes en todo el proceso, ¿no? Y evitar que sean objeto de represalia y responsabilidades de cualquier tipo, ¿no? Y bueno, y entre los ámbitos, aparte de competencia, protección del mercado interior, del medio ambiente,
seguridad de productos, contratación pública, bueno, es una variedad muy amplia, ¿no? Y hay unos plazos también para crear el canal de denuncias específico, ¿no? Y entonces, bueno, afecta incluso a empleados, exempleados, periodistas, mediadores. Y bueno, y la normativa española que entró en vigor, que es la Ley 2/2023, que entró en vigor recientemente, pues también prevé un poco, traslada prácticamente toda esta normativa, ¿no? Y bueno, y prevé incluso el tipo de represalias que no se pueden adoptar. Pues, pues suspender el contrato de trabajo con el empleado o reducir sus condiciones económicas o degradación, despido, impedir que pueda promocionar, etcétera, etcétera, ¿no? Y con tu última pregunta de esta primera ronda, la relación entre el sistema de clemencia y el whistleblowing, ¿no? Y el papel de la directiva, ¿no? Entonces, el papel de la directiva es importante en el sentido de que se da ahora a esa otra vía que tienen las autoridades de competencia de conocer de cárteles, que es la de que un empleado pues, pueda ponerlo en conocimiento primero de su empresa y en su caso directamente de la autoridad, pues que se vea protegido de manera ya mucho más reforzada, ¿no? Por normativa que es europea, pero que se tiene que implementar en todos los Estados miembros, ¿no? Y que ya esté como estructurada su protección, ¿no? Pero técnicamente tampoco hay una relación directa, ¿no? Porque, como decíamos, es un ámbito más amplio el de los informantes, ¿no? Pero obviamente sí que puede reforzar de alguna forma desde la perspectiva de la autoridad. Podría ser, en cuanto a tu pregunta de si es complementario o divergente, yo diría que es desde la perspectiva de la autoridad de competencia es complementario, porque ellos siguen teniendo la vía de la inmunidad, bueno, perdón, del sistema de clemencia con las empresas y en paralelo aparte de que ellos mismos tengan las autoridades de competencia su propio buzón de denuncias que va directo a ellos, de un ex empleado o un empleado, luego saben que hay una normativa nacional que va a proteger a un denunciante dentro de su propia empresa cuando lo denuncie internamente, a través del canal de denuncias, y va a ser como otra vía de que esa empresa se entere de la existencia de un cártel y proteja adecuadamente a ese empleado y luego esa empresa vaya con una posible solicitud de clemencia a la propia autoridad de competencia, ¿no? Al final todo converge en la autoridad de competencia. El tema es por dónde puede llegar esa solicitud de clemencia, ¿no? Y por último, desde el punto de vista quizás de la empresa, quizás más que complementario sea divergente, porque si esa empresa no hace bien su trabajo, no aplica adecuadamente estos sistemas de canal de denuncias, no protege al empleado, ese empleado quizás decida irse directamente a la autoridad de competencia, no se lo cuente a su propia empresa y la empresa pierda el beneficio de ir a la solicitud de clemencia, de manera que la empresa se encuentra con lo peor de los dos mundos. Su empleado no ha funcionado bien el sistema de protección del whistleblower y encima pierde la posibilidad de obtener una multa cero o de reducir la multa. Entonces, eso sería en principio mi contribución hasta este punto. Muchas gracias, Carlos. Bueno, muy claro cuál es el estado en el caso de las solicitudes de inmunidad en la Unión Europea, que entonces nos confirmas que efectivamente hay una baja importante en estas aplicaciones. Y bueno, por otra parte, pues esta visión, como ya bien mencionaste, que puede ser complementaria para las autoridades, pero para la empresa, tanto complementaria como entonces también puede llegar a ser divergente, ¿no? Muchas gracias. Entonces, ahora pasaría con Andrea Marván. Volviendo otra vez al tema de la relación entre el programa de inmunidad y los programas de informantes, y habiendo escuchado la tendencia que existe ya en varios países que nos ha comentado Carlos de que se han disminuido estas aplicaciones al programa, mucho agradecería si nos pudieras platicar un poco sobre cuál es el estado, ¿no?, del combate a las tendencias en México del combate a cárteles y de la tendencia en las aplicaciones al programa de inmunidad, si estas también han disminuido como en otros países. Y en ese sentido también platicarnos cuál ha sido el desarrollo de la figura del whistleblower o informantes en materia de competencia.
no solo en cárteles, sino para detectar otras conductas anticompetitivas, si es algo que actualmente ya funciona para la comisión y cuáles serían las reglas. Y de una manera semejante a la pregunta a Carlos, ¿cómo verías la relación entre el programa de inmunidad y la figura del whistleblower? ¿Consideras que son complementarias en la detección y sanción de conductas anticompetitivas? Adelante, Andrea. Muchas gracias, Lau. Pues muchas gracias primero a Diego y a Carlos por su muy interesante exposición. Yo un poco similar a Carlos empezaré dando un poco de contexto sobre el programa de inmunidad en México, que yo no sabía que en España había iniciado en 2008, es un poco hermano de México. En México el programa de inmunidad se creó en 2006, entonces digamos que van un poco de la mano. Entonces la política de inmunidad en México se creó por primera vez en 2006, hace casi 17 años, y un poco siguiendo la experiencia de jurisdicciones como Estados Unidos, que en 1990 fue, digamos, la primera en renovar su programa de clemencia o su programa de inmunidad, y poco después de Estados Unidos también lo siguió la Unión Europea. Ahora, ese no es el único presupuesto para que funcione un programa de inmunidad, y un poco eso tiene mucho que ver con lo que decía Carlos, pero lo primero que pasó en México fue, bueno, además de tener un programa de clemencia en el que alguien pueda venir y reportar, ¿qué otros elementos son necesarios para que este programa de clemencia funcione? Y hay dos elementos externos al programa de clemencia que creo que son muy importantes. El primero es que exista un riesgo alto de detección de las prácticas anticompetitivas, porque pues podrás tú existir la posibilidad de venir y reportarla, pero si no hay una posibilidad real de que esa violación a la ley sea detectada, entonces no habrá incentivos para venir y aplicar el programa. Entonces, México, una vez que se creó el programa y específicamente en el año 2011, a raíz de una reforma legal, la entonces Comisión Federal de Competencia, ahora COFESE, adquirió facultades muy interesantes para llevar a cabo visitas de verificación sorpresa, las llamadas dawn raids en otras jurisdicciones o inspecciones no anunciadas, a través de las cuales podía reproducir información física y electrónica, esto sin ser una autoridad criminal, ¿no? Entonces, uno de los frentes creo muy importante para que un programa de clemencia funcione es primero que existe un riesgo de detección alto, ¿no? Y en segundo lugar también, pues que las sanciones sean altas, porque si la sanción o si la sanción es muy baja o no es lo suficientemente fuerte como para desincentivar a quienes participan en la práctica a que la lleven a cabo, igual el programa no va a funcionar. Entonces, de hecho, en México ya en diversas ocasiones ha sido sujeto a diversas reformas legales a través de las cuales se ha aumentado el costo tanto para las empresas como para las personas físicas que participan en una violación a la ley de competencia. En 2011 se aumentó el monto de las sanciones. El monto inicialmente era un tope fijo, fijado en lo que nosotros en México llamamos salarios mínimos generales, que ahora son UMAS, pero un monto máximo. En 2011 eso se cambió y el monto máximo de las sanciones se aumentó a que fuera un porcentaje de los ingresos de las empresas, pero además también es muy importante, un poco para esta percepción o necesidad de cumplimiento de la ley en general, que no solo sean sujeto de sanción las empresas, sino que también sean sujeto de sanción las personas que participan en la violación a la ley. Entonces, a raíz de esto también se establecieron sanciones penales para aquellas personas físicas que participan en una práctica anticompetitiva, y la sanción más reciente, que fue creada a raíz de la nueva Ley Federal de Competencia Económica en 2014, es una sanción también bastante interesante porque se tienen sanciones o multas, se tienen sanciones penales. Las multas son tanto para personas físicas como para las empresas. Y también hay una sanción que se creó, insisto, en 2014 y que la Comisión ha aplicado de manera reciente, que es una sanción de inhabilitación. Y es una inhabilitación para ejercer un cargo como directivo. Entonces, no es una inhabilitación para participar en un procedimiento de compras públicas o de licitaciones, sino que es una sanción para participar para ejercer un cargo como directivo durante cierto tiempo. Y la Comisión ha aplicado esta sanción en 3 ocasiones. Entonces, digamos que un presupuesto importante o como muchas veces decimos los
los abogados o también los economistas, los carrots and sticks, ¿no? Las zanahorias y un poco la parte dura. Entonces, el presupuesto duro de la ley tiene que estar. Tiene que existir un riesgo alto de detección y tienen que existir sanciones para que desincentiven la violación a la ley, que cueste más violar la ley que violarla y pagar una multa. Eso es por una parte. Pero también por otra parte, y es muy importante, y ahí ya me voy un poco a lo que decía Diego al principio, también las reglas tienen que estar claras. Un principio básico en el caso del programa de clemencia es aquel que coopere con la autoridad no puede acabar en un escenario peor que aquel que no coopere con la autoridad, ¿no? Que alguien que no se apegue al programa de clemencia. Entonces, ¿cómo se logra esto? Y la verdad es que la experiencia en el caso de México desde 2006 ha sido un aprendizaje constante. Entonces, lo primero que se hizo fue establecer una guía del programa de inmunidad y reducción de sanciones y se creó un área específica. Antes no existía una unidad de cárteles, les estoy hablando ya de la prehistoria en términos de competencia, pero se creó la unidad de cárteles. Y así fue evolucionando. Después, con las reformas a la ley y el aumento de las sanciones, la guía se fue actualizando hasta que llegamos a un punto hace algunos años en el que ya no solo se emitió una guía, sino para seguir manteniendo las reglas lo más claras y predecibles posibles, la Autoridad de Competencia en México emitió disposiciones regulatorias que resultan vinculantes tanto para los particulares como para la propia autoridad, estableciendo las reglas lo más claras posibles. Entonces, mi primera respuesta a tu pregunta, Lau, es si las solicitudes de inmunidad han seguido esta tendencia mundial en México. En efecto. El programa de inmunidad, además la tendencia ha sido bastante interesante y creo que vale la pena mencionarla. Como decía yo, se creó en 2006 y de 2006 a 2013 la mayoría de las solicitudes eran solicitudes de carácter internacional, es decir, tenían que ver con cárteles que afectaban a más de una jurisdicción. Y un poco creo que esto tiene mucho que ver o se relaciona mucho con las reformas que tuvieron en 2011 en el que se aumentaron las sanciones y se creó la facultad de realizar visitas de verificación sorpresa. A partir de 2014 se empieza a ver una tendencia, le llamaría yo a la baja en el número de solicitudes y mayoritariamente en el número de solicitudes que tienen que ver con cárteles internacionales, bueno, lo que nosotros llamamos cárteles internacionales, que son los que afectan a más de una jurisdicción. Esto creo que se debe por diversas razones. La primera de ellas, un poco como muy bien decía Carlos, tiene que ver con el costo de los juicios de reclamaciones de daños y perjuicios, no solo en México, sino en otras jurisdicciones. Y también tiene que ver con otro tema. Las empresas involucradas en estos cárteles internacionales también comenzaron a darse cuenta del costo que implicaba aplicar inmunidad y apegarse al programa de inmunidad en más de una jurisdicción en la que no necesariamente tenían criterios uniformes ni se tramitaban de manera uniforme. Contrariamente, las solicitudes nacionales a partir de 2014 empezaron a crecer y cuando vino la pandemia tuvieron un declive importante. ¿Esto a qué se debe? Recuerden que uno de los elementos que ahorita platicábamos que es importante para que funcione un programa de inmunidad es un riesgo de detección. Y la autoridad de competencia, por condiciones sanitarias y higiénicas y etcétera, durante un periodo no realizó visitas de verificación, no ejerció algunas de esas herramientas y entonces eso también generó un declive. Yo lo que diría ahorita es, se está viendo una recuperación en el número de solicitudes, sobre todo en temas nacionales, y hay algo muy interesante de los datos de inmunidad. Si bien, insisto, hubo un pico importante que después decreció, cuando analizamos el número de investigaciones iniciadas por inmunidad, ese número se ha mantenido relativamente constante. El año pasado se abrieron 3 investigaciones, y estos datos son públicos, a raíz de una solicitud de inmunidad. Entonces, sí es una tendencia que cayó, creo que un poco se podría decir que se está recuperando,
pero que no se está recuperando el número de aplicaciones o a nivel internacional, sino más bien el número de aplicaciones relacionadas con cárteles que no afectan a más de una jurisdicción. Ahora, ¿qué hicimos en México? Y aquí un poco retomando lo que yo les decía al principio y lo que tiene que ver con Carlos. La autoridad de competencia ha hecho un esfuerzo importante por aprender el programa, tomar aprendizajes durante la aplicación de la política de inmunidad. Uno de esos aprendizajes importantísimos es otorgarle certeza a quienes aplican al programa. Repito, no pueden estar en una posición peor a si no se hubieran apegado a este programa. Entonces se ha hecho una revisión constante de las reglas. Se empezó con una política de inmunidad a través de una guía, que es siguiendo las mejores prácticas internacionales. Sin embargo, surgió la necesidad de establecer reglas muy claras y que fueran vinculantes tanto para la autoridad como para aquellos que se apegan al programa. Y por eso se emitió lo que nosotros en México llamamos, o bueno, más bien en la comisión llamamos disposiciones regulatorias, que es algo parecido a un reglamento y que lo hace vinculante. Estas disposiciones regulatorias recopilan varios aprendizajes que se tuvieron durante, yo diría, los primeros 10 años de aplicación del programa de inmunidad, como por ejemplo, ¿qué pasa si a un solicitante que ya va bastante avanzado deja de cooperar y se le quita la inmunidad? ¿Cómo actúa la autoridad en esos supuestos? ¿Bajo qué supuestos se puede quitar la inmunidad? ¿Y cuál es el procedimiento para quitarle la inmunidad? Que debe ser la excepción, pero tiene que estar, digamos, las reglas del juego lo suficientemente claras. ¿Cuál es el alcance de cooperación? Cómo funciona el programa de inmunidad, y un poco esto no lo quiero repetir porque ya un poco lo decía Carlos, pero una empresa o una persona que se haya visto involucrada en la comisión de una práctica monopólica absoluta o un cártel, las prácticas monopólicas absolutas son el nombre que les da la legislación de competencia a los cárteles económicos en México. Una empresa o una persona que se vio involucrada en este tipo de práctica puede ir ante la comisión y reportarla. Y siempre que la reporte, reconozca su participación en la misma y coopere durante la investigación y el procedimiento subsecuente, va a recibir un beneficio. Aquel que fue el primero, y el sistema está estructurado muy parecido a como decía Carlos, le llamamos que es una carrera a reportar. Entonces, si eres el primero en reportar esa práctica, vas a obtener un beneficio prácticamente del 100% de la reducción de la multa y además una exención de responsabilidad penal, y se exentará a los empleados o funcionarios de esa empresa, si es que la empresa es la que aplicó, de inhabilitación. Pero también hay beneficios para los segundos o ulteriores solicitantes, que no es un beneficio del 100%, la reducción en la multa es menor a aquella que tiene el primer lugar, pero sí tiene una reducción, sí tiene una exención de responsabilidad penal y de la sanción de inhabilitación. Ahora, les decía yo, a través de la experiencia y lo que hemos hecho nosotros para mantener esta certeza y la predictibilidad del programa es emitir estas nuevas reglas en las que se deja claro en qué consisten las obligaciones de cooperación. Insisto, cómo es el procedimiento para que en caso de que se determine que no hubo una cooperación, cómo se puede, en su caso excepcional, retirar la inmunidad, y qué pasa si hay otras personas ahí formadas o qué llegaría a pasar. También, por ejemplo, a través de estas reglas se estableció la posibilidad de que se presentaran declaraciones orales, un poco para proteger a los inmunes de algo que decía Carlos hace ratito en las reclamaciones o en los juicios de reclamaciones de daños y perjuicios. Así es como está el programa de inmunidad hasta ahora. Y ahora me voy a pasar un poco a tu segunda pregunta, Lau, que es la pregunta de los whistleblowers. Como muy bien tú mencionabas al principio, digamos que el whistleblower es el término genérico y la inmunidad sería una especie de whistleblower, porque un whistleblower no necesariamente es una persona, como pasa en el caso de cárteles o del programa de inmunidad, que está involucrada en la práctica. Un whistleblower puede ser una persona que trabaja en cierta empresa o que trabaja en una empresa pública o que trabaja, o que ni siquiera trabaja ahí, pero que tiene información muy relevante que permite detectar o investigar una violación a la ley. Entonces, en la legislación de competencia tenemos el programa de inmunidad, que sería
una especie o un tipo de whistleblower, y también tenemos, como mencionaba Carlos, también tenemos la posibilidad de que aquellos que tengan conocimiento de una violación o una posible violación a la ley de competencia puedan reportarla ante la comisión. Ahora, este reporte de práctica anticompetitiva no es lo mismo a denunciarla, a denunciar una violación a la ley de competencia. Entonces yo le diría que tenemos tres especies. Tenemos el programa de clemencia, en el que se protege a aquel persona o empresa que está violando la ley de competencia solamente en el caso de cárteles y tiene ciertas obligaciones, y a cambio de esas obligaciones se le da un beneficio. Por otro lado, tenemos a los denunciantes, que los denunciantes no tienen ningún tipo de beneficio ni de protección, y aquel que quiera ir con la comisión y denunciar una violación a la ley de competencia lo tiene que hacer de una manera muy formal, cumpliendo ciertos requisitos, y digamos que el carácter de denunciante puede llegar a tener ciertos beneficios porque le da cierta legitimidad o interés frente a si la autoridad decide cerrar la investigación o si la autoridad decide de tal manera. Pero el denunciante no tiene protección o confidencialidad como la tendría un solicitante de inmunidad, o en una tercera categoría, que es la que yo pondría, que son aquellos que presentan una queja que inclusive puede ser de carácter anónima, y la comisión tiene un programa y un buzón en el que de manera anónima se puede presentar una queja, que un poco como decía, creo que Diego lo mencionaba al principio, hay que tomar en cuenta el avance tecnológico, y la queja se puede presentar en la página de la comisión, y la persona que la presenta puede dar sus datos de contacto si es que lo quiere, lo cual además se podrá mantener de carácter anónimo, o puede no darlo y simplemente presentar la queja y adjuntar la información que estime relevante. Las quejas son una herramienta bastante flexible, porque no se tienen que cumplir con los requisitos de una denuncia en la que tiene que ser formal, por escrito, presentar los elementos de convicción, etcétera, y es una herramienta digamos, de un acceso, de muy fácil acceso. Se han presentado, se creó este buzón de quejas, se creó en el 2018, y desde 2018 se han presentado 1,046 quejas. Ahora, de esas 1,046 quejas, tenemos una unidad dentro de la autoridad investigadora de la comisión que está encargada de revisarlas, de procesarlas, y en caso de que el informante quiera establecer contacto, pues establecer contacto con el informante, de cuidarlo, de mantener el anonimato, y a través de otras herramientas de investigación poder detectar, llegarse de información relevante. Así es un poco como funciona. En México no se tiene, para el caso de competencia, no se tiene la figura del whistleblower, en la que, como en otras jurisdicciones, por ejemplo en Estados Unidos, se le puede dar una recompensa a cambio de reportar la práctica. Eso no existe en México, pero sí tenemos como esta gama de posibilidades. Creo que personalmente creo que la autoridad de competencia, bueno, la política de competencia en México es bastante avanzada a comparación de otras legislaciones, otras materias en México, ya que la cultura del programa de inmunidad lleva más de 15 años, ya la tenemos bastante arraigada. Los practicantes y las empresas ya saben que existe esta posibilidad, ya saben cuáles son las reglas, el actuar de la autoridad es predictible, es bastante transparente, y digamos que estos como 15 o 17 años han sido un camino recorrido bastante interesante. Y creo que por tu última pregunta, Lau, definitivamente creo que los diferentes mecanismos de whistleblowers, o el programa de inmunidad y algunos otros tipos de whistleblowers, se complementan. Al final, todas estas son herramientas que permiten a la autoridad detectar una violación a la ley, que difícilmente detectaría, algo que decía Carlos, los cárteles o las otras violaciones a la ley de competencia, no solo los cárteles, tienden a ser conductas escondidas o secretas, que no es muy fácil detectar. Además, la autoridad de competencia cuenta con recursos humanos y materiales limitados, y tiene a su cargo revisar y monitorear, en el caso de México,
prácticamente todos los mercados, salvo el mercado de telecomunicaciones y radiodifusión en materia de competencia. Entonces, estas herramientas sin duda se complementan porque todas son herramientas que en primer lugar permiten detectar una violación a la ley, permiten que alguna persona externa a la autoridad de competencia se acerque y reporte la práctica, ya sea que haya participado en ella o no. Entonces uno permite que se conozca. Y creo que también otro elemento muy importante, el tener a un informante que tiene información, perdón la redundancia, pero que sabe cómo se cometió la conducta, bajo qué circunstancias, hace que ya durante la investigación también se ahorren bastantes recursos, porque una autoridad de competencia, ejerciendo todas sus herramientas de investigación, se va a tomar mucho más tiempo en llegar a la información que le podría aportar un informante, ya sea en su carácter de inmune o solicitante al programa de inmunidad o de cualquier tipo de informante, a que si alguien que sabe cómo se cometió la práctica, cuáles fueron las circunstancias, quiénes fueron los involucrados, le dice precisamente esta información y entonces digamos que el uso de las herramientas de investigación, dígase visitas, dígase comparecencias o requerimientos de información van a ser tiros de precisión a diferencia de lo que haría o de lo que le implicaría a una autoridad de competencia llegar a esa misma información. Entonces, yo creo que sin duda son herramientas que se complementan bajo sus diferentes gama y una autoridad encargada de la aplicación de la ley debe buscar y fomentar que exista. Yo hasta ahí lo dejaría. Muchísimas gracias, Andrea. Pues muy clara y me parece muy evidente que el programa de inmunidad quizá es en México la forma más desarrollada que hay en el programa de whistleblowing, donde efectivamente, como bien dices, no solo está en la ley, sino hay disposiciones, guías y confianza en la autoridad, ¿no? Que eso vamos a discutir en esta segunda ronda de preguntas. Muchas gracias. Pasaría a la segunda ronda donde les pediría a los ponentes 5 minutos para responder a las preguntas. Comenzaría de nuevo con Diego. Ya nos platicaste en general cómo funciona la figura del informante, qué es lo que pasa en México, en Estados Unidos, y ahora preguntaría, dada tu experiencia en específico en crímenes financieros en Estados Unidos, ¿cuáles crees que son las principales tendencias en el uso de la figura del whistleblowing? Y si existen algunos precedentes o casos relevantes que deberían de considerarse al momento de estudiar las mejores prácticas en esta materia. Y una última pregunta que también ya hicieron por ahí y aprovechamos nuestra audiencia es, uno de los elementos que generalmente se discuten mucho y es muy polémico en la figura del informante es el uso de recompensas. Ya también lo mencionó Andrea, ¿no? Como justamente la COFESE no los tiene, pero en algunos sabemos que en Estados Unidos puede llegar a suceder, o como ya mencioné, Inglaterra. ¿Qué opinión tendrías al respecto? ¿Funcionan los programas de recompensa? Adelante, Diego. Gracias, Laura. Mira, la tendencia en Estados Unidos me parece a mí muy clara y es que, número uno, los sistemas de captación de información vía denunciantes, whistleblowers, es una de las fuentes principales para que el gobierno se allegue de información y pueda iniciar sus investigaciones. Los cuerpos de investigación del Departamento de Justicia, del Securities and Exchange Commission, CFTC y otros órganos de gobierno, tienen obviamente su infraestructura y sus capacidades de investigación propia, ¿no? Espontánea de ellos, de cuestiones que identifiquen de movimientos del mercado, que capten a través de noticias públicas, ¿no? Es muy conocido que el Departamento de Justicia y la SEC inician investigaciones después de haber leído grandes investigaciones periodísticas del New York Times. Eso puede ser, pero investigaciones iniciadas con motivo de alertas de whistleblowers es un porcentaje muy importante. Y por ejemplo, si vemos las estadísticas para la Securities and Exchange Commission en Estados Unidos, el programa de whistleblower arrancó en el 2012, que fue justamente en el año en el cual un
un par de años después de que se generó la ley Dodd-Frank, que fue una consecuencia de todo el desastre que hubo de la crisis financiera del 2008, y con el objetivo de que el SEC pudiera detectar y prevenir fraude y violaciones a las leyes de los mercados de valores en Estados Unidos. Y con esto se dio la posibilidad, y se contempló en esta ley, de que específicamente la SEC, y es bien curioso, si es una ley, pero se faculta exclusivamente al SEC. Esto no todas las dependencias o todos los órganos de gobierno tienen la posibilidad, derivado de ley, de establecer programas de recompensas, pero el Dodd-Frank Act del 2010 sí le faculta a la SEC a hacerlo, y lo hace de manera muy exitosa. Ahorita les voy a dar datos, pero nada más para acabar de describir cómo funciona el SEC. Siempre y cuando seas un individuo que llegues de manera voluntaria a proporcionar información original sobre cuestiones que sean competencia del SEC, esto es el mercado de valores y violaciones a las leyes que lo rigen, y que después de proporcionar esta información sea lo suficiente como para que le permita iniciar una investigación al SEC, y que al final, y que sigas cooperando con todo lo que se requiera, y al final se logre una sanción a la parte responsable de más de $1 millón. Ese es el rango. Tiene que ser de más de $1 millón la sanción, para que entonces le pueda corresponder al whistleblower una recompensa, una especie de reconocimiento por la ayuda de entre el 10 y el 30% del total de la sanción. Y esto, de regreso al tema de la tendencia, pues esto ha generado, yo creo, y con esto voy a contestar varias de las preguntas de cuál es la tendencia, funcionan o no funcionan, y qué se hace con el tema de recompensas. Pues a ver, en el 2012, en cuanto surgió este programa, se recibieron 3,000 tips, ¿no? O alertas de estos whistleblowers. Y cada año fue incrementando. Estoy viendo la gráfica, quería compartirlo, pero no veo ningún botón para hacerlo, pero bueno, tampoco tenemos mucho tiempo. La gráfica la vas a ver así. Cada año es, sin duda alguna, más alto la barra de la gráfica que la anterior en cuanto a cuántas alertas o denuncias o tips se recibieron de estos whistleblowers, al grado de que en el 2012, que inició, eran 3,000. Obviamente antes eran prácticamente inexistentes. En el 2012, 3,000. En el 2022 fueron 12,300. Entonces, es muchísimo. Y esto nada más estamos hablando de una agencia, la SEC. Como les dije, hay diferentes programas para captar información y proteger a los testigos. Algunas tienen recompensas y algunos no. Pero le estoy hablando nada más de la SEC, que es esta agencia que regula el comportamiento de los actores de los mercados de valores. Si lo comparamos a lo que pasa con México, por ejemplo, yo les decía que no hay una ley, no realmente, estamos muchos años atrás de cómo ha estado funcionando. Pero, por ejemplo, este sistema que lanzó la Secretaría de la Función Pública, que se llama Sistema de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción, y reportaron recientemente que más o menos a finales del 2022 habían recibido, desde la incepción del programa, que fue básicamente en el 2020, 6,060. Entonces, es interesante, digo, son muchas el tipo de denuncias que se están recibiendo a través de este programa. Y de nuevo, es nada más un programa. Si bien cubre a toda la administración pública federal, está administrado por la función pública. Entonces, para compararlo con lo que está pasando con la SEC. Otro dato interesante es que, y esto va un poco a empezar a entender cómo les funciona, no solo la tendencia, sino cómo les funciona en cuanto a lo que hacen con este programa de whistleblowers. Y me estoy enfocando en el SEC porque podríamos pasar horas hablando de qué hace cada dependencia. Pero, por ejemplo, en el año fiscal 2022, la SEC dio 103 recompensas que sumaron en total $229 millones. Esto es un chorro de dinero para pocas personas que estuvieron participando en estos programas.
y esto obviamente es lo que genera mucho incentivo de hacerlo. Hay inclusive firmas de abogados que se dedican exclusivamente y se especializan en representar a alertadores, a whistleblowers, para poderles ayudar a navegar todas las complejidades que pueden existir y navegar un proceso exitoso ante alguna de estas dependencias para que al final uno, se les respeten sus derechos de protección que necesitan, tanto como dijimos, protección física, psicológica, económica y legal, pero también para que se les respete la recompensa. Y esto puede ser un negocio, o sea, inclusive si lo vendes de esa forma. Para que se den una idea, desde que inició el programa de la SEC en el 2012, la SEC ha pagado más de 1.3 billón, esto es 1.3 miles de millones de dólares, a un total de 328 beneficiados. De nuevo, no son muchas personas, pero fíjense la cantidad de dinero que significa. Y aquí lo interesante es que si es 1.3 billón dólares que se le dieron de recompensas, eso significa que al final del día las sanciones en contra de las partes responsables fueron mucho más grandes. Entonces fueron en total, se ha logrado recuperar a través de procedimientos en donde intervienen alertadores, whistleblowers, más de 6.3 billón, con B, miles de millones, 6.3 miles de millones de dólares se ha logrado. Entonces, ustedes me dirán, ¿es algo, hay un negocio aquí? Sí, se genera toda una industria alrededor de esto, sí o no? Yo creo que sí, es beneficioso, yo creo que sí, yo creo que la SEC, su principal fuente de líneas de investigación proviene de este tipo de llamadas. Tienen todo un departamento que las atajan porque obviamente pues esto también genera incentivos perversos, ¿no? De mucha basura que se recibe a través de estas líneas. Hay todo un equipo que se dedica a ver cuáles son las buenas, cuáles son las malas, dar seguimiento, asegurarse que se den las protecciones necesarias. Pero estamos hablando de que es interesante, y de ahí, de todo lo que se ha recuperado desde el 2012 por la SEC, estamos hablando de que 4 miles de millones de dólares han sido directamente, se han obtenido directamente del producto de ganancias ilícitas, y se ha logrado regresar a las víctimas de este actor ilícito. Esto es en el mundo del SEC, pues son el mundo inversionista, 1.5 miles de millones de dólares. Entonces, creo que aquí los números no mienten en cuanto a cómo funcionan. En este caso en particular, un sistema de whistleblower como este, en donde sí hay un componente importante, y me parece que es el eje y que genera la tendencia de crecimiento que yo les venía diciendo, como este, y exitoso. Entonces, esto contrapuesto, y veía que había una pregunta en cuanto a si esto pudiera funcionar en México. A ver, yo no veo por qué no pudiera no funcionar. Yo creo que sí podría, pero necesitamos varios pasos antes hacerlo, ¿no? Uno, regresando a lo que les decía al principio, yo creo que, y se está haciendo, hay muchos grupos dentro y fuera del gobierno que están impulsando para realmente hacer un debate, un discurso, y que se aterricen con ideas de qué es lo que se tiene que hacer. ¿Se necesita hacer una reforma constitucional o es más que suficiente una ley nacional o general? Eso se está discutiendo. Obviamente hay complejidades una y otra. Por lo menos una ley general yo creo que sería lo recomendable, que estableciera un marco en donde estuvieran los mínimos, y que después de eso cada dependencia o agencia pudiera, u órgano, pudiera hacer pues programas ya muy específicos a lo que específicamente esas dependencias están buscando, como por ejemplo es lo que está haciendo la SEC. Es un programa muy específico que solo se enfoca en ciertas conductas, cierto segmento de la población, y tiene sus propias formas de operar. Entonces, no se puede negar el beneficio de esta implementación de estos programas. Lo hemos visto en el Reino Unido, en cuanto se implementó su ley correspondiente de protección en 98, inmediatamente se empezó a ver una tendencia al alza de más, no solamente más denuncias, sino también realmente casos valiosos y resultados importantes. En Italia lo mismo, a partir de que se emitió su legislación en 2013-2014, se ve una tendencia al alza. En Irlanda
también una vez de que salió su ley en el 2014, una tendencia al alza. Entonces creo que es innegable la tendencia. Yo creo que México está empezando a subirse a esa tendencia ya de manera seria. Sí, ya vienen de esfuerzos desde antes, como por ejemplo lo que empezó a hacer la COFESE, aunque no es exactamente un programa de whistleblower, por eso más bien un leniency program, pero creo que sirve como antecedente, y mucho el caso de la COFESE es un caso, creo que de éxito, que se tiene que estudiar para ver cómo se utilizan esos elementos para implementar otros programas similares, por ejemplo, en la Fiscalía General de la República o la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, o estos programas whistleblowers que vamos a empezar a ver, yo creo, más especializados. Les platico, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción está actualmente componiendo mesas de trabajo, mesas técnicas de discusión en donde yo soy parte de esa mesa, dentro de varios expertos en esta materia, y en donde el objetivo es pues discutir esto, qué se necesita para realmente implementar, y alguien lo preguntaba, para que esto funcione. Entonces necesitamos, sin duda alguna, el andamiaje jurídico, se necesita. Y una de las ideas, y esto ya está, ya existe la idea en la Constitución y en la ley del Sistema Nacional Anticorrupción, que es que debe haber una plataforma digital, y dentro de esa plataforma digital una de las cosas que puede tener es una ventanilla de recepción de denuncias. Entonces, la CESNA está impulsando un proyecto en donde desde varios puntos de la sociedad civil, del gobierno, entre todos aportemos ideas para ver cómo podemos realmente hacer que sí se pueda materializar una especie de ventanilla única que funcione para todo el país, para todo tipo de órganos gubernamentales, diferentes órdenes de gobierno, diferentes poderes, todos que pudieran recurrir ahí para una especie de ventanilla única para denunciar con todas las protecciones, anónimo, no anónimo, cada quien estará dispuesto a decidir cómo lo quiere hacer. Entonces, esto se los platico porque hay proyectos emocionantes que están y grupos que están atendiendo esto en México para que se ataje el tema de manera adecuada de qué hacer con esto, porque se tiene que hacer algo. Vamos muy atrás, pero creo que el trabajo se está haciendo y yo creo que dentro de poco vamos a ver resultados. Creo que hay que reconocerle a la Secretaría de la Función Pública la cantidad de tiempo y esfuerzo que le ha dedicado para por lo menos a ellos en lo que les compete armar su sistema de recepción de denuncias de tanto internas como externas de ciudadanos de estas cuestiones. Y qué interesante que no solamente lo dejan a irregularidades administrativas y corrupción, sino lo abren a violaciones de derechos humanos y cuestiones de acoso sexual. Entonces, creo que eso es básicamente lo que te quería decir, Laura, contestando a tus preguntas. Estoy viendo si algo se me olvidó, pero creo que es eso. Muchas gracias, Diego. Pues muy claro, y sobre todo me parece que el mensaje es impresionante lo que pasa en el caso de Estados Unidos, en el regulador de valores. Ya imagino a la CNBV aquí recibiendo ese tipo de alertas, ¿no? Sería el equivalente, pero definitivamente es algo que es deseable también que evolucione en México, y qué bueno que ya hay esfuerzos como los que estás mencionando para que esto suceda en un futuro próximo, y sobre todo qué bueno que estás participando en esas mesas. Me parece que el país se va a beneficiar mucho de esa participación que tú estás teniendo. Muchas gracias, Diego. Bueno, pasaría ahora con Carlos. De nuevo, respecto al programa de Whistleblower en competencia económica, y ya hablamos de tendencias en general del programa, ¿cuáles consideras rápidamente que serían las tendencias del programa de inmunidad en Europa? ¿Han existido ajustes al programa en los últimos años? ¿Habrá más cambios? Y finalmente, ya mencionaste la directiva europea y cómo puede tener ciertas convergencias y divergencias para las empresas, ¿no? ¿Qué recomendaciones habría entonces para las empresas desde el punto de vista de compliance y prevención de riesgos respecto a esta nueva directiva que existe en Europa de protección de informantes? Adelante. Gracias, Laura. En relación con tendencias, pues precisamente el sistema de clemencia, de leniency en Europa, se ha modificado ligeramente en los últimos meses. Precisamente en la comisión en septiembre del año pasado, de 2022, mejoró una herramienta que tiene que se llama e-leniency
que es como una herramienta online para poder hacer las presentaciones de las solicitudes de clemencia. Y ha facilitado un poco más la vida de los solicitantes de clemencia de no tener que ir físicamente a Bruselas a plantear sus solicitudes, sino que ahora se puede hacer de manera online y seguirán teniendo esa protección de la que hablábamos antes, o que no podrán acceder otros terceros interesados en el procedimiento, y seguirán estando, pues eso, solo podrá acceder la comisión, etcétera, pero ya se facilita un poco el procedimiento, al menos, ¿no? de reporte a la Autoridad de Competencia Europea en este sentido. Por otra parte, en octubre del 22 ha publicado unas Frequently Asked Questions, la comisión, en las que, aparte de clarificar, bueno, algunos puntos sobre la notice, la comunicación de clemencia ya existente, añade algún tipo de clarificación interesante, por ejemplo, la posibilidad de que las empresas puedan comentar con la Comisión Europea un posible cártel sin dar nombres concretos. Irían los abogados externos y sin desvelar en primer lugar la identidad de la empresa, pues bueno, preguntar si es posible que la información de la que pueden disponer sería pues bueno, calificable como cártel, y además si las pruebas que pudieran aportar serían suficientes como para que se considerase que hay pues materia suficiente para poder pues dar la inmunidad, ¿no? Con la idea quizás también de facilitar un poco bueno, el papel del informante de competencia en este sentido, ¿no? Esta guía o estas preguntas frecuentes no aclaran que el origen pueda ser lo que decíamos antes, del menor número de solicitudes, pero bueno, parece que puede ir en esa línea de intentar, pues bueno, dado el nivel cada vez más bajo, pues bueno, reforzar, clarificar, pues bueno, fomentar que puedan presentarse, ¿no? En cuanto a otro tipo de medidas como las rewards de las que hablaba Diego, yo creo que en Europa por ahora y en España estamos lejos. La verdad es que yo creo que podría ser un buen mecanismo, a pesar de que pueda tener esas dificultades luego, pues bueno, de que se trate de abusar del sistema incluso para inventarse infracciones, ¿no? Donde igual no las hay, pero yo creo que podría ser muy interesante, pero yo creo que en Europa somos un poco más, y por ende los jueces también, un poco más, pues bueno, no pesimistas, sino bueno, quizás reticentes y quizás no lo vean, igual que bueno, que en otros ámbitos, ¿no? Los treble damages que pueda haber en daños y perjuicios en Estados Unidos, que son muy atractivos, ¿no? Por el enorme daño que pueden provocar como elemento desincentivador, pero aquí quizás no se ven tanto, ¿no? Por la posibilidad de que aquí la gente piense que alguien se quiere enriquecer a costa de, ¿no? Y utilizar ese tipo de recompensa de una manera pues torticera, ¿no? O exagerada, ¿no? Ya en cuanto a qué puede hacer la empresa, pues bueno, en todo caso, obviamente implementar, desarrollar los programas de cumplimiento, que es lo primero, tenerlo y desarrollarlo, porque hay muchas empresas, incluso de gran nivel y tamaño, que todavía no los tienen o tienen algo puramente cosmético, estético, para parecer que tienen un programa de cumplimiento y no lo tienen realmente, porque es una cosa que vive en el tiempo, se va desarrollando con el tiempo, no se queda estanco y después de 20 años, mira, ya lo tenemos, ¿no? Hay que ir actualizándolo, etcétera. Y quizás conectarlo ahora con el tema de la directiva whistleblowing también, ¿no? No solo para crear la cultura de competencia en la empresa y evitar que se puedan producir con formaciones también, con ejercicios prácticos de averiguación o de supervisión de si realmente las prácticas están, pues bueno, primero tener un manual, explicar a la gente, dar la formación y al cabo de cierto tiempo incluso hacer lo que hacemos nosotros de vez en cuando, son auditorías de competencia internas, ¿no? Todo de manera muy, pues bueno, muy polite, muy tranquila, pero para que también los empleados puedan ver lo que puede pasar si viene una autoridad de competencia en una inspección, para que vean la necesidad desde el punto de vista puro de competencia, ¿no? Bueno, las situaciones en las que te puedes enfrentar si viene una autoridad de competencia
para crear esa cultura de cumplimiento. Pero al mismo tiempo indicar, pues bueno, mira, y ahí está este canal de denuncias que además de valer para temas de otro tipo de infracciones, de fraudes, de fiscal y de otro tipo de infracciones de la normativa general, también vale para competencia y para reforzar esa visión, ¿no? Y obviamente, pues dar la confianza al empleado, desde el punto de vista de la empresa, como decíamos antes, no tanto desde la autoridad, pues la empresa lo que quiere es conocer e identificar rápidamente y detectar y reaccionar de manera rápida y eficiente ante esas infracciones. Y como precisamente la de competencia tiene el peligro de que luego te puedan multar, es mejor que la empresa tenga ese conocimiento antes a través de su propio empleado, dándole el confort de que será tratado de manera, bueno, como ahora exige la normativa de whistleblowing, y eso le puede beneficiar para ir a la autoridad a poder denunciar el cártel en particular, porque en España el sistema de clemencia, si no lo dije al principio, solo aplica a cárteles, y en España también. Hay otras autoridades nacionales de la competencia, o Francia, en Alemania, que puede abarcar algún tipo adicional de infracción, pero en España y en la Unión Europea solo son cárteles. Otra cosa es que luego hay sistemas adicionales complementarios para que en casos de restricciones verticales, por ejemplo, pues la autoridad de competencia, si cooperas, sea más flexible, y aunque no aplique estrictamente la comunicación de clemencia, acepta y reconoce la cooperación para reducir la multa, aunque no sea en el marco de la comunicación de clemencia, ¿no? Lo que es positivo también, es flexible ahí Bruselas. Pero bueno, básicamente eso, la empresa tiene que reforzar el programa de cumplimiento y bueno, y eso puede ayudar también a su reputación, porque incluso si se identifican infracciones de competencia a través del mecanismo de los canales de denuncia internos, que ahora se van a proteger de manera más eficiente con la normativa de whistleblowing, y luego tiene que reportarlo, pues bueno, eso es como la muestra de que el sistema del programa en general ha funcionado, y aunque pues, no es que vaya a ser perfecto desde el punto de vista reputacional, porque saldrá que ha tenido que comunicarlo o que decide comunicarlo a la autoridad de competencia, y eso saldrá en la prensa, obviamente, pero bueno, es una muestra de que ha funcionado. Y por poner un ejemplo concreto interesante, la CNMC, la Autoridad de Competencia Española, adoptó en 2020 la guía de programas de cumplimiento en materia de defensa de la competencia, en la que los promueve, da un montón de muchos criterios para saber cuándo un programa de compliance es eficiente, incluso puede llegar a recompensar a las empresas que han establecido ese programa de cumplimiento con reducciones de multas, con aplicación de atenuantes y en algún caso incluso posible casi anulación de la posible multa si hay un programa de cumplimiento que se ha considerado eficaz y que ha tenido y que ha permitido detectar la infracción. Pues esa sería un poquito la respuesta y la visión. Muchas gracias, Carlos, muy claro, y bueno, definitivamente para las empresas más vale prevenir y tomarse en serio el compliance, y como dices, que no sea solamente cosmético, al final les redundará en mucho más beneficios, ¿no?, que costos. Y finalmente, entonces, para concluir, pasaría con Andrea. Primero diría que la nueva presidencia de la COFESE, el hecho de que te hayan nombrado y que haya un pleno completo son muy buenas noticias para México. Tú has mencionado, y incluso lo vi en tu comparecencia en varias ocasiones, que se requiere una mayor cooperación de la COFESE con otras autoridades del Estado. Y mi impresión es que en materia de política de competencia y combate a la corrupción y crímenes financieros, hasta ahora se han visto demasiado aisladas. Desde tu perspectiva, ¿es necesario armonizar esas políticas? Y en su caso, ¿cómo puede lograrse eso? Y si crees que el hecho de que no se hayan armonizado corresponde no solo a una falta de voluntad, sino de un andamiaje jurídico que incluso sea contradictorio, por ejemplo. Y finalmente, y algo que ya mencionó Diego también, si consideras que en materia de combate a la corrupción y crímenes financieros haya lecciones valiosas que se puedan tomar desde el punto de vista de competencia económica, como por ejemplo el programa de inmunidad. Adelante, Andrea. Gracias, Lau. En efecto, coincido contigo. Creo que el hecho de que tengamos un pleno completo después de casi 2 años es una gran noticia para la Comisión y para la política de competencia en México. Y sin duda, creo que es algo que he dicho en varias ocasiones,
uno de los puntos importantísimos para una efectiva aplicación de la política de competencia no solamente es la aplicación de la ley, sino, como muy bien mencionas, que exista un reconocimiento de la importancia que tiene la política de competencia por instituciones públicas, por la sociedad civil, por el sector académico. En el caso de la política anticorrupción, o en este caso en el diálogo que tendría que existir y contacto constante con la autoridad anticorrupción en México, creo que, si bien dices hay áreas de oportunidad, han habido avances. Y no solo recientes, sino han habido avances, dado que la política de competencia y la política anticorrupción es un tema que va íntimamente ligado, sobre todo en temas relacionados por compras públicas. La comisión en años anteriores ha sancionado diversos casos relacionados con prácticas monopólicas absolutas cometidas precisamente en licitaciones o concursos públicos, y de hecho esas multas han sumado más de 1,000 millones de pesos. En esos casos, precisamente, lo que ha hecho la comisión es que ha referido aquellos casos de violaciones a la ley de competencia en compras públicas que pudieran tener alguna relación con una violación a la ley anticorrupción. Lo que hizo la comisión es referir esos casos a la función pública. Estos casos son, la mayoría de ellos, relacionados con compras públicas en el sector salud, y me parece que ha habido un avance. Te voy a decir por qué. Los primeros casos no se tuvo, o hasta donde tenemos conocimiento, no hubo una sanción por parte de función pública. Sin embargo, en un caso relacionado con servicios de laboratorio, o bueno, servicios integrales y banco de sangre, la comisión alertó a la Secretaría de la Función Pública, y además de la multa impuesta por la COFESE, la Función Pública impuso una multa por más de 100 millones de pesos a quienes violaron las leyes relacionadas con responsabilidades administrativas de los servidores públicos, y además inhabilitó por 7 años a ciertas empresas. Entonces creo que este es un caso en el que se ha mostrado el avance y cómo ha ido madurando, y se han tenido aprendizajes respecto de la relación de la autoridad de competencia y quienes aplican la Ley General de Responsabilidades Públicas. Además de esta cooperación en investigaciones, o bueno, de este intento de cooperación en posibles investigaciones, que llevó a un convenio de colaboración en el que a raíz de ese convenio se puede intercambiar información, creo que también un tema muy relevante, y tiene que ver con el diálogo que tú mencionas, es a hacer ver la importancia de la política de competencia para un efectivo uso de recursos públicos a través de las compras públicas. A raíz de eso han habido acciones anteriores, creo que debemos de reforzarlas. La comisión en 2016 emitió recomendaciones para promover la competencia y la libre concurrencia en contrataciones públicas. También en 2018 se presentó una agenda que es un documento muy interesante, y es una agenda para el ejercicio íntegro de las contrataciones públicas. Y esta agenda lo que hace es recopilar los aprendizajes que tuvo la comisión en la aplicación de herramientas de política de competencia, tanto en investigaciones como en la revisión de las bases para licitaciones públicas o en la revisión de regulaciones, y digamos que emite ciertas propuestas concretas, como por ejemplo temas específicos que mejoran procedimientos de compras públicas, tales como llevar a cabo una investigación de mercado completa, que la COFESE emita una opinión en caso de licitaciones que son muy relevantes, que se aplique la sanción de inhabilitación para quienes violen la ley de competencia. Ese es un tema bastante relevante y delicado. Sin embargo, ahí hay que cuidar mucho que no se afecte el programa de clemencia. Entonces creo que uno de los retos que tenemos por delante es cómo coordinar investigaciones sin que se tenga una afectación al programa de clemencia o al programa de inmunidad. Entonces creo que sin duda el diálogo con las autoridades encargadas del combate a la competencia y del combate a la corrupción es un tema que tenemos en la mira, que la COFESE lo ha llevado a cabo, pero creo que tenemos todavía mucho camino por recorrer. Me parece que el escenario ideal
sería aquel en el que pudiéramos llegar a tener una investigación o investigaciones como pasó en el caso de Brasil en las operaciones Car Wash, en el que se encubrió o a raíz de una operación que tenía que ver con lavado de dinero se encontró una serie de otras violaciones a otras leyes, incluyendo la ley de competencia, y eso desató investigaciones a nivel global. Entonces creo que eso es lo deseable. Sin embargo, tenemos que trabajar muy de la mano porque hay temas muy relevantes que no se pueden descuidar, como es la confidencialidad de aquellos que están apegados al programa de inmunidad, etcétera. Creo que es una buena noticia que además del convenio que tenemos con Función Pública, si se revisa la legislación en materia de responsabilidades administrativas, la propia ley de responsabilidades administrativas tiene algo parecido a un programa de inmunidad que de hecho está basado en el programa de inmunidad de la COFESE. Si uno revisa las razones por las que el legislador metió ese programa, lo que dice es que se creó gracias al éxito que tuvo el programa de inmunidad de la Comisión y esa legislación ya permite la cooperación entre autoridades. Entonces creo que las bases legales están sentadas, pero sí, sin duda hay mucho camino por recorrer y tiene que ver con dos frentes, con el frente de aplicación de la ley de competencia, pero también el frente de la cultura de la competencia, tanto para las instituciones públicas como también algo que creo que no hemos hablado hasta ahora, para las instituciones privadas, este tema de cultura y reconocimiento y un compliance a la Ley Federal de Competencia por parte de las empresas, de las empresas privadas. Entonces creo que yo, sin duda, me parece que hay lecciones muy importantes que aprender y que tomar de la aplicación por parte de la Comisión a programas similares a los whistleblowers, especialmente al programa de clemencia, pero también al programa de quejas anónimas. Yo creo que para que un programa de whistleblower funcione efectivamente, y creo que cierra un poco la pinza con cosas que ya hemos venido platicando y que Diego decía desde el principio, primero se debe cuidar mucho la confidencialidad. Hay que proteger al informante. Esa es una de las lecciones que nosotros hemos visto y aprendido y hemos hecho grandes esfuerzos para seguirla protegiendo. Entonces, el informante se debe sentir seguro, se debe sentir protegido por la autoridad, porque solo así va a acercarse y va a presentar información. Y para esto, creo que otros de los pilares importantes es que el programa debe ser, o las reglas del juego deben ser claras y transparentes, completamente predecibles. Algo que alguna vez platicaba yo con uno de los creadores del programa de inmunidad o de la política de inmunidad en Estados Unidos, en el Departamento de Justicia. Lo que platicábamos es, a ver, para que alguien se acerque a este programa de whistleblower, uno como abogado de la empresa o de la persona tiene que poderse sentar con su cliente y decirle exactamente qué es lo que va a pasar si aplica o si no aplica este programa, si se apega o no se apega. Y para eso las autoridades tenemos un trabajo muy importante en el que las reglas deben de estar claras, deben ser transparentes y debe ser predecible, para que entonces, digamos, las empresas se sientan, uno, protegidas, y dos, sepan exactamente qué va a pasar en el escenario de que sí cooperan con la autoridad y deciden ser un whistleblower o apegarse al programa de clemencia, y qué pasaría si en el caso de alguien que está violando la ley, cuál sería el escenario, digamos, tendría que ser más adverso, y qué pasaría y cuáles serían las sanciones aplicables en caso de que no decidiera, en caso de que no decidiera cooperar. Y por último, creo que una de las lecciones, y creo que es uno de los grandes retos que tenemos de frente, y como empezaste tú la pregunta y yo lo he mencionado, el diálogo constante. El diálogo tiene que ser constante con instituciones públicas, pero también con las instituciones privadas. Me parece que el éxito del programa de inmunidad en México y también en el mundo se debe a que es una figura que logró que se logró posicionar gracias al diálogo constante que existió de la comisión, pero también con el gremio de abogados y con los agentes económicos a los que se les aplica. Esa es la única manera en la que un programa como la naturaleza del programa de inmunidad de whistleblower puede tener éxito. Se tiene que
estar abiertos al diálogo, flexibles a mejorar, a encontrar los aprendizajes y las áreas de oportunidad, y me parece que el programa Inmunidad es un gran ejemplo. Es una figura en la que se alinearon los incentivos, que también tiene un poco que ver con lo que decía Diego. Para la comisión es una herramienta fundamental para detectar e investigar. También para el gremio, como dice Diego, es claro que es negocio y claro que hay un nicho ahí de mercado importante, siempre y cuando las reglas estén claras, todo sea predecible. Entonces, el diálogo y la apertura para mejorar, para saber cómo se deben establecer las reglas claras, cuáles son las áreas de mejora, me parece que sería, también es un aprendizaje fundamental, y yo hasta ahí lo dejaría. Muchísimas gracias, Andrea, muy claro, y bueno, auguro el mejor de los éxitos en lo que viene en la COFESE en esta nueva etapa, y seguramente habrá mayores diálogos con otras instituciones del Estado y, como dices, con instituciones privadas para reforzar ambas políticas, y me parece excelente lo que ha pasado en el tema de la función pública. Creo que es un gran logro lo que se ha hecho. Bueno, con esta participación culminaremos el panel el día de hoy. Gracias a todos por sus participaciones. Se fueron respondiendo muchas de las preguntas en el curso de las intervenciones. No sé si quieras agregar algo, Luis Manuel. Solo agradecerles y felicitarlos. Realmente el tema es duro. Las aproximaciones son sumamente interesantes. Y vemos, Andrea, que en México tenemos un reto importante. Ojalá podamos avanzar en esta materia, porque realmente el tema de competencia, los informantes y los programas de inmunidad ciertamente son indispensables en los diversos tópicos que nos señalaron Diego y Carlos, pero en materia de competencia económica es donde mayor desarrollo hemos tenido. Yo creo que faltaría exportarlo, trasladarlo a los otros ámbitos. Acabo de estar en un foro de anticorrupción y precisamente uno de los temas era el de los informantes. Agradezco nuevamente a todos quienes nos acompañaron en este foro, a ustedes como expositores, como expositoras. Les mando un abrazo y que tengamos todos un buen fin de semana. Gracias, hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego.